Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Ministerial de nuestra Iglesia, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas Séptimo Día Movimiento de Reforma. Estamos para la segunda lección. El título es Ministerio Profético para el 12 de julio del año en curso 2025. Le habla el pastor Orlando Flores, miembro del Instituto Ministerial de la Acción General. Y a la distancia tenemos a un colega y hermano pastor, el vicepresidente de la Acción General, el pastor Humberto Avellaneda, a quien damos la bienvenida. Y aprovechamos para que, además de decir algunas palabras, haga la oración respecto a las necesidades. Hay necesidades a nivel mundial de personas que están enfermas, también enlutadas. Algunas familias han perdido seres amados. Y también las reorganizaciones que se están llevando a cabo, los congresos, que Dios pueda bendecirle. Así que, pastor, es un placer tenerle a la distancia y bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Orlando. Es un gusto para mí poder estar también aquí con usted en el día de hoy. Señor les bendiga y a cada uno de los que siguen el programa de ministerial de la Escuela Sabática. El Señor les bendiga y que puedan disfrutar también en este sábado de esta segunda lección del libro de Isaías, como usted ya lo mencionó. Entramos a un estudio bastante interesante, así que esperamos que el Señor pueda bendecirnos y podamos también recrearnos en el conocimiento, en la palabra del Señor, en esta interesante lección. Vamos a orar entonces. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti. Te agradecemos por todas las bendiciones que recibimos a diario. Gracias porque podemos estudiar una lección más. Gracias porque tú nos regalas tu palabra para que podamos también atesorarla en nuestros corazones. Bendice a las personas que siguen el programa sábado tras sábado. Tú puedas bendecirnos y podamos juntos poder prepararnos para el reino de los cielos. Bendice también a los que están enfermos. Tú conoces, Señor, cada caso de aquellas personas que han solicitado oración. Tú puedas bendecirles, puedas tocar también sus dolencias físicas, pero también la sanidad espiritual en sus corazones. Oramos también por las diferentes actividades que se realizan en diferentes partes del mundo, reorganizaciones o congresos o reuniones que se realizan, tú puedas bendecir. Oramos también por los que sufren, los que pasan necesidades en medio de las dificultades en este mundo. Tú puedas consolar los corazones y que tu palabra pueda llegar a esos corazones necesitados. Te lo agradecemos y te lo pedimos confiando en recibir la sabiduría de lo alto, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias también por las oraciones impartidas en medio de las necesidades que hoy tenemos en nuestras congregaciones en diferentes partes del mundo. Como ya fue dicho, tenemos la segunda lección para el 12 de julio, Ministerio Profético. Y la introducción es interesante porque nos va a hablar de lo que precisamente Isaías, el profeta, escribió en el capítulo 58:1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, ministerio significa un servicio. Cuando se habla de profecía, se habla de ser vidente, o sea, de tener una visión más allá de lo normal que el hombre tiene. Y por eso dice que la responsabilidad de los atalayas de hoy es tanto mayor que en los días de los profetas. Como nuestra luz es más clara, tenemos más privilegios, dice la introducción aquí del tomo 5, página 16 de Testimonios para la Iglesia.
Entonces, tenemos mayor responsabilidades porque la luz que tenemos, e inclusive los medios electrónicos que hoy tenemos, nos permite que nuestra luz sea de mayor visualización. Y todo privilegio tiene también una responsabilidad. Entonces nos habla que tenemos que amonestar, tenemos que enseñar, eso sí, con toda humildad, con mucha sabiduría, que no debemos conformarnos a la costumbre del mundo. Nos habla de que Satanás está obrando constantemente para derribar esos baluartes espirituales que Dios le ha dado a su pueblo y para tener acceso a las almas y que como ministros no son más espirituales en sus pensamientos mientras no establecen una conexión estrecha con Dios. El enemigo tiene gran ventaja y el Señor considera la atalaya responsable por el éxito. O sea que tenemos una responsabilidad. No sé, el pastor si tiene algo para agregar a esta introducción. Sí, gracias, muy amable. Solamente quería agregar algo que me llamó la atención aquí en una partecita que dice que Satanás está obrando constantemente para derribar los baluartes que impiden el libre acceso a las almas. Ese es el trabajo de Satanás, de derribar el baluarte, buscar la forma de que ese baluarte que está protegiendo al pueblo de Dios sea derribado y así puede el enemigo entrar fácilmente. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta lección. Gracias. Muy bien, entonces tenemos unos personajes centrales, el caso de Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores. Tenemos a los hijos de Israel, en las 12 tribus de Israel. Tenemos también personajes secundarios, como es el caso de Usías, Otán, Acaz, Ezequías, que lo nombra ahora a continuación. Y tenemos entonces a un profeta que afronta a un pueblo rebelde, donde vamos a mirar que es un pueblo con hijos depravados, que inclusive están en una condición bastante deplorable. Pero vamos a entrar directamente a la primera ítem, que es la exhortación, donde la primera pregunta, pastor, quisiera que nos colaborara, dice, ¿qué reyes de Judá se mencionan en la visión? ¿Y a qué elemento de la creación es necesario prestar atención? Muy Pastor, ¿qué bien. nos dice al respecto? Sí, es interesante que el periodo que vivió y que trabajó Isaías, que fue bastante, Isaías fue un profeta que estuvo prácticamente durante 60 años realizando su ministerio profético y durante este tiempo hubo varios reyes y aquí menciona en el versículo Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, porque estamos hablando ya no de las 10 tribus, sino de esas dos tribus del pueblo de Judá propiamente, pero a veces en la lección habla también de Israel, porque son descendientes del mismo padre, de Abraham, luego de Jacob, de Israel. Entonces, se menciona esos reyes durante ese largo tiempo, pero hay una parte aquí que también los elementos en el cual de la creación que es necesario prestar atención y es de los cielos y la tierra, porque Isaías presenta como que, o Dios hace referencia a través de Isaías de que oíd cielos hablando acerca de los ejércitos del cielo, de los ejércitos del cielo como testigos, como que vea lo que está pasando. Entonces coloca como testigo a ellos, ¿eh? Y seguramente a otros mundos que también tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en esta tierra. Y por eso ellos son invitados como testigos para que se den cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Judá en este caso. Pero en la nota también nos habla acerca de muchas ocasiones que el pueblo de Dios siempre decía, lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Así que en el monte de Sinaí, cuando antes de dar la ley, también ya ellos se comprometieron, hicieron un pacto con Dios y dijeron, bueno, todo lo que Jehová ha dicho, esto vamos a hacer.
Luego después, cuando se ratificó otra vez el pacto, ellos volvieron a mencionar lo que Jehová ha dicho, esto haremos. Y tristemente, esa es la condición de nosotros los seres humanos. A veces prometemos, decimos, vamos a hacerlo, vamos a cumplir, vamos a hacerlo de esta manera, voy a entregar mi corazón al Señor, voy a obedecer. Quizás ahora, de aquí en adelante, voy a ser diferente, pero fácilmente nos llevamos a que solo prometemos, pero olvidamos rápidamente. Muy bien, pastor, muchas gracias. Entonces, se mencionan los reyes de Judá, ya fueron mencionados, Usías y quiero, luego Jotán, Acaz y Ezequías, pero quiero resaltar esa parte del versículo final donde habla, crié hijos, los engrandecí y ellos erraron contra mí. Ese criar hijos, engrandecerlos. Por ejemplo, Usías, él fue uno de los reyes que más gobernó, 52 años de gobierno y dice que extendió su frontera, fortaleció las ciudades, las ciudades con fortalezas, y se hizo fuerte. Y en esa fortaleza que tenía, se cumple lo que dice el versículo, los engrandecí y se rebelan, porque precisamente al final de la vida de Usías, él quiso ofrecer incienso en el templo, que eso era un oficio netamente sacerdotal. Y como tal, dice que sus últimos días fue leproso y por eso gobernó con Jotán, su hijo, hasta su muerte. Y después siguió un poco de tiempo gobernando Jotán, para luego, después de la muerte de Jotán, siguiera su hijo Acaz, que fue la lección pasada que vimos, que estaba temblando porque se unieron las 10 tribus de Israel juntamente con los sirios a atacar directamente al pueblo de Dios, en este caso a los judíos, a los de Judea, a Jerusalén. Y entonces se atrevió también a cometer un error acá, que fue sacar de los tesoros que tenía del templo la plata y el oro y mandarle a Tiglat-Pileser, que era el rey de los asirios, que es muy diferente a los sirios. Asirio, la capital de Damasco, y los asirios en Nínive. Recordamos el caso de Jonás, que fue mandado y él no quiso ir, entonces finalmente fue, y Nínive, entonces en lugar de ser destruida, ya sabemos lo que pasó, que fue, se arrepintieron. Entonces, estos reyes tuvieron esa parte que es lo mismo que nos sucede hoy, y por eso la nota habla que a veces nosotros con nuestras palabras decimos todo lo que Jehová ha dicho haremos, y ese hacer nos lleva a que nos engrandezcamos, tengamos prosperidad, bendiciones, pero más adelante vamos a ver más enfáticamente sobre esas bendiciones, cómo se tornan en maldiciones cuando nosotros no las proyectamos de una manera correcta, entonces resulta siendo algo negativo en nuestra parte espiritual. No debería ser así. Que los países, por ejemplo, que tienen economías fuertes, que están en mejores situaciones, a veces es más difícil la evangelización que en países donde las economías son inferiores. Y entonces esto se ve también a través de esta lección. Entonces, por eso necesitamos la exhortación, y esa exhortación le corresponde no solamente a los profetas, no solamente a los sacerdotes, sino también al pueblo de Dios, que conocemos la luz. Pasemos ahora a la segunda, que dice cómo se contrasta el entendimiento de Israel con la relación del buey y del asno con sus dueños, pastor, y analicemos también la nota, que también es interesante. Muy bien, aquí el profeta usa una ilustración y habla del buey, habla del asno, dos animales que supuestamente son los menos cariñosos o menos quizás agradecidos en cierto sentido en comparación a otros animales, porque por ejemplo el perrito, el gatito, hay otros animales que son muy apegados al ser humano cuando uno lo cuida, le da la comida, pero utiliza estos animales y hacen una comparación, dice, si estos animales, dice, el buey conoce su dueño, el asno, el pesebre es el Señor, pero luego dice, Israel no entiende, ni mi pueblo tiene conocimiento.
quiere decir que estos animales en su poco conocimiento, en su poco razonamiento que tienen, actúan de una manera más de reconocer el favor que se le da, porque dice el buey conoce su dueño y hay animalitos como esto que se encuentran en el potrero y de pronto ven al dueño y se acercan, ¿sí? Se acercan al dueño y se dejan agarrar más fácilmente del dueño que de otras personas, ¿sí? Entonces, eso sucede. O hablando del buey, que también eh, conoce el pesebre, va donde la comida, allí viene porque sabe que allí encuentra la comida y es obediente a venir a ese lugar. Entonces, pero Israel había entrado en una situación, el pueblo de Judá había entrado en una situación tan triste, preocupante, que podía considerarse como peor que esta clase de animales. Y la nota nos dice si Israel hubiese escuchado, o sea, porque ese era el problema, ¿no? O fue el problema principal. Israel no escuchó, no porque Dios no los hubiera llamado, o sea, Él los llamó una y otra vez, usó diferentes personajes para darles mensajes diferentes. Pero dice, si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se habría ahorrado la humillación que siguió. Ahí está. Si hubiera escuchado, no hubiera pasado por la situación que pasó el pueblo de Israel, hablando de las 10 tribus, pero luego también Judá, en la situación que seguramente vamos a ver en el transcurso de las lecciones, cómo tuvieron que sufrir las consecuencias, no porque Dios quisiera así, hacerlo así, porque ya lo vimos en el versículo anterior, en lo que usted mencionó, que cría hijos y ellos se rebelaron. El Señor Jesús, o Dios era para ellos como un padre, ¿sí? Y quería como ese padre atraerlos, pero ellos no quisieron oír. Y aquí la nota nos dice que el Señor se vio obligado a dejarlos para que ellos tuvieran que ir al cautiverio, se apartaron de la ley de Dios, rechazaron el consejo de Dios. Yo también te rechazaré, dice el Señor. Es triste y preocupante cómo Dios busca la forma de atraer al ser humano, de buscar al ser humano, de llamarlo de una, de otra forma. Y esto que sucedió al pueblo de Israel es lo que nos puede suceder a nosotros, porque tenemos tantos mensajes y como ya vimos en la nota, tenemos un conocimiento más amplio, una luz mayor. Por lo tanto, somos mayormente responsables de esto, de nuestro comportamiento, tenemos la experiencia de estos pueblos, por lo tanto, si nosotros somos desobedientes, peor estamos en condición que el pueblo de Judá. Así que ya hemos visto la exhortación en la pregunta 1 y en la pregunta 2, y ahora entramos a la condición real del pueblo. O sea, Dios exhorta mostrando cómo los crió, se engrandecieron, pero se rebelaron, y en esa rebelión, entonces, en contraste con la creación de los animales, que a veces los animales actúan mejor que el mismo hombre, en el caso del buey, en el caso del asno, que conoce el buey, al dueño, y el asno el pesebre, pero en cambio Israel no actúa de una manera que atienda ese llamado, sino que rechaza el llamado que Dios está haciendo de exhortación. Y entonces viene la condición del pueblo. ¿Cómo se desarrolló la rebelión en Israel y cuáles fueron las causas principales? Ahora, ¿cómo se desarrolla esa rebelión y lo que causa esa rebelión, las causas principales, pastor? Ya, interesante, ¿no? La condición del pueblo fue cada vez peor porque el Señor les llamaba y les mostraba la situación, pero ellos no entendieron, como ya vimos. Y ahora el versículo nos habla de las causas principales eh, que los llevó a esa situación, ¿no? Y aquí el versículo nos dice, oh gente pecadora, número 1,
Número 2, pueblo cargado de maldad. Número 3, generación de malignos. Número 4, hijos depravados. Esa es la forma de definir a este pueblo. Si nosotros miramos Deuteronomios 14:2, nos habla de que, porque tú eres un pueblo santo, dijo el Señor. Tú eres un pueblo santo, le dijo al pueblo de Israel. Pero ahora, ¿qué está diciendo de este pueblo? Gente pecadora, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Este pueblo que había sido llamado para ser un pueblo santo, ahora estaba en esa condición, tristemente. Y aquí la nota nos habla habla de la opresión, que fue una de las causas principales por las cuales tomaron ese camino, la ostentación a la riqueza, o sea, el deseo de obtener riquezas. Esto lo llevó también al orgullo, también el apego a la ostentación. Otro punto más es, dice aquí, groseras borracheras, nos dice la nota, y un espíritu de orgía. Como vamos a ver, creo que más adelante estaba en una condición como Sodoma y Gomorra, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, entrando en esa condición. Lo mejor que había, porque Israel se había apartado ya, ahora lo mejor que quedaba, que era el pueblo de Dios, de Judá, estaba en esa condición. Eh, Dice el versículo, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, en vez de ir progresando, dice aquí el versículo, se volvieron atrás. Es como dijo Oseas. Oseas también vivió en esa misma, fue contemporáneo de Isaías. Y Oseas, cuando nosotros leemos Oseas 4:10, nos habla de que como la novilla indómita se apartó Israel, como la novilla indómita, la novilla o la vaca que no se deja amansar difícilmente para poderla sujetar. Es difícil y así lo haga una y otra vez, sigue indómita. Así era Israel, así fue el pueblo de Dios. Era un asunto indómito, que no dejaron de oír la gracia de Dios, la bendición de Dios una y otra vez. Pero hay algo interesante que nos dice aquí la nota, las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a punto de ceder al desaliento y a la desesperación. Entonces había una situación bastante triste, bastante en una condición que ni esos poquitos podían quizá ya mantenerse en la condición que había entrado el pueblo como tal. Y lo tremendo es que al finalizar dice que estaban en ese tránsito que llevaban a sufrir la misma situación de Sodoma y Gomorra. O sea, ya sabemos lo que fue Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, porque se desenfrenaron. Y es lo que yo le recalcaba en la primera pregunta, la primera pregunta donde dice, Cristo los engrandecí. Y es engrandecerlos, es que ahora obtuvieron riquezas, pero con las riquezas oprimían, había orgullo, había ostentación, borracheras, orgías, y idolatría. Y entonces pareciera que el propósito de Dios no se iba a cumplir cuando Dios, Cristo los engrandece, pero ellos ese engrandecer lo utilizan mal, igual nos sucede hoy a nosotros. A veces las bendiciones no las sabemos manejar y se convierten en maldiciones cuando deberían ser lo contrario. Y las causales, entonces ya fueron mencionadas, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces cuando uno se vuelve atrás, deja de mirar al Señor, deja al Señor y provoca a la ira de Él, entonces lógicamente es lo que dice ahí, gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad o de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hasta allá dejó el pueblo de Dios.
Pero hablando de la condición del pueblo, ¿cuáles son las consecuencias físicas y también las consecuencias espirituales de la condición descrita en los versículos de Isaías que nos dice aquí el capítulo 1, 5 al 8, pastor? Muchas gracias. En esta pregunta número 4 Sí, encontramos unos versículos que seguramente usamos muchas veces y los conocemos muy bien del libro de Isaías cuando nos habla de la situación del pueblo de Dios. Y aquí en el versículo me llama la atención la primera parte cuando dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis ser castigados aún? En otras palabras, podría decir, bueno, ya están en una condición eh, terrible de golpes que han recibido, de situaciones, de heridas, duras, de situaciones que ya no hay dónde golpearlos, podía decirse de esa manera. Ya todo está herido de tal manera que ¿dónde más podemos darle? O sea, era una situación que había entrado de un golpe a otro golpe, a otra, una herida a otra herida, y Dios todavía tenía misericordia con su pueblo, todavía buscando la forma de llamarle, y usa a Isaías para dar mensajes de amonestación, ¿no? Pero aquí el versículo nos habla, toda cabeza dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, no hay cosa sana sino herida, hinchazón, gracias. podrida llaga. Pero no solamente esto, dice podrida llaga, sino que no están curadas ni suavizadas con aceite. O sea, porque cuando hay heridas, pero están curadas, están vendadas, están suavizadas con el aceite, pues se hace más fácil quizás la Cura. situación, ¿sí? Y la persona que pueda, que está cerca de esta persona, como que puede soportar más verlo así, pero que está vendado, está curado, le han echado aceite. Pero aquí dice, no están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Es una herida que podía botar sangre todavía, que podía verse allí la carne viva seguramente en esa situación. Es la forma de comparar la situación del pueblo de Dios. En otras palabras, había entrado en una situación como que cuando nosotros estamos en cuidados intensivos, ¿no? Cuando Intensivos, alguien sí. está enfermo y es llevado a la UCI y allí Eso. está en cuidados intensivos y ya está en una situación que el paciente está a punto de fallecer prácticamente, está a punto de fallecer, no hay nada, está herido, golpeado, está desde la cabeza hasta la planta del pie en una situación deplorable y no hay nada ya prácticamente que hacer humanamente, ¿no? Pero no solamente se habla de ellos como seres humanos, sino que el versículo también nos habla de sus tierras, de sus ciudades, ¿sí? Cuando dice sus ciudades puesta al fuego, la tierra delante de vosotros está comida por los extranjeros, asolada. Eh, Por y esto extraños. era lo que estaba pasando, porque los asirios habían venido y habían devastado las tierras, habían colocado fuego, habían llevado los cultivos, habían destruido la tierra, así como cuando vemos hoy en día quizás Ucrania que está destruida, los edificios llenos de desastres solamente. Podemos imaginarnos así el pueblo, las ciudades estaban destruidas, las tierras estaban ya totalmente quemadas, ¿sí? Esta era, y dice, desolada. Y hay una ilustración aquí interesante cuando dice aquí la última parte del versículo, y queda la hija de Sión como enramada en viña. Y luego dice, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Y este es una forma porque una ilustración conocida en aquel entonces en las viñas se levantaban ciertas chozas, ¿sí? O enramadas, como dice aquí, y la persona que cuidaba allí, o sea, esa persona que vivía allí, vivía en una condición no la mejor, porque no era un edificio, no era un asunto con aire acondicionado, quizás
con su piso elegante, el lugar donde tenía que vivir la persona que cuidaba la viña para que el ladrón no fuera a robarla, ¿no? Lo mismo los cultivos de melones o cultivos en otra versión habla de los pepinos, cultivos de pepino que son muy parecidos. Se hacían ciertas chozas, se hacían ciertas enramadas para que allí se pudiera vivir alguien o cubrirse alguien en esa situación para ayudar a proteger los cultivos, pero no era casa lujosa ni una construcción lujosa. En esa forma había quedado el pueblo de Dios, había en esa condición, como una choza, como una enramada, como algo así provisional. Ya ese edificio de Dios, esa construcción de Dios, eso que era hermoso cuando el pueblo era admirado por otras naciones, ¿sí? Cuando miraban, oye, no hay otro pueblo tan que tenga un Dios tan cerca como lo tiene Israel. Eso ya había pasado, estaba en una condición como una choza, destruido, asolado, quemado totalmente. Y esa es la condición cuando el ser humano se aparta de Dios. Esa Así que, condición. Sí. así que nos habla de las consecuencias físicas, esas de la tierra, las ciudades, pero también de las consecuencias espirituales que ya fue mencionada, la planta del pie a la cabeza, no sin herida, hinchazón ni podía llaga, no están curadas ni suavizadas a nivel físico, pero a nivel psicológico y a nivel espiritual. Y por eso hay dos preguntas que inicia diciendo, ¿por qué queréis ser castigados? ¿Por qué queréis ser castigados? Hace la primera pregunta. O sea, porque todo lo que le estaba pasando, Acaz sacó de lo sagrado para mandar, se apoyó en la carne humana, en los asirios, que eran la potencia de esa época, para que vinieran a ayudarlos de las 10 tribus que los estaba invadiendo y con los de Siria, en Damasco, su capital, que vinieron a hacerle la guerra. Y ahora las consecuencias se veían, ahora las 10 tribus asoladas, pero también ellos ahora corrían el riesgo de que ya se le venía a 80 kilómetros, estaba ya de distancia los asirios para venir a arrasar también al pueblo de Dios, a quien había ellos mismos encargado de pagarles para que viniera a defender. Por eso dice, maldito el pan que come el hombre. Pero ¿qué clase de hombre? No eran temerosos de Dios, eran personas que no tenían la luz que ellos sí poseían. Entonces el Señor dice, ¿por qué queréis ser castigados? Y la otra pregunta, ¿todavía os rebelaréis? Esa otra pregunta, o sea, rebeldes. Un rebelde es que, un hijo rebelde es que se le dice y hace lo contrario. Y eso se ve aquí. Entonces, es una condición bastante tremenda. Y por eso la nota dice, el Señor a quien aseveraban servir, pero cuyo carácter no habían comprendido, le fue presentado como el gran médico de enfermedad espiritual. Podía sanar si se volvían al Señor. Dios declaraba, visto sus caminos y le sanaré, le pastorearé, daréle consolación, le daré paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarelo. Dice Isaías 57, 18, 19. O sea que Dios está presentándose como ese sanador, como ese médico, como ese que tiene la cura para todos esos problemas físicos como también espirituales que ya fueron presentados. Entonces pasemos ahora a la quinta pregunta. ¿Por qué eran tan importantes las palabras de ese resto pequeño? Porque hablaba de que había uno que había quedado de la hija de Sión como la ramada en viña que estaba tratando de salvar algo de esa devastación que tú mencionabas, que se hace la casuchica esa para tratar de espantar los pájaros, de espantar a los ladrones que vienen a saquear, a robar. Y entonces, ahora específicamente, ¿por qué es tan importante las palabras? Un resto pequeño, poquitos, pero existe un resto pequeño. ¿Y cuál es la función de ese resto pequeño, pastor? Muchas gracias. Este versículo es bastante hermoso cuando dice, si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos
y semejantes a Gomorra. O sea, ¿por qué es importante ese resto pequeño que dice aquí? Tan importante esa palabra, ese resto pequeño. Porque aquí el versículo dice, si no hubiera quedado ese resto pequeño, hubiera quedado destruido totalmente como Sodoma y Gomorra. O sea, esos pocos eran como la representación, como la tribu que vimos ya que quedó devastada, que solamente quedaban unas poquitas personas y si no hubiera desaparecido esa tribu, como ya la estudiamos en la lección pasada, así estaba quedando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá ahora, porque todos estaban tomando el mismo camino, habían seguido el mismo camino de la desobediencia, de apartarse del Señor. Si no hubiera sido esos pocos que en medio de las dificultades, como vimos acá atrás, esos pocos que permanecían fieles, porque habían unos pocos que sufrían en medio de esa situación. Dice, fieles estaban a menudo a punto de ceder el desaliento y también a la desesperación. O sea, eran pocos, pero estaban fieles, pero estaban en una situación de desesperada de ver la situación de sus hermanos, del pueblo, cómo se había apartado del Señor. Pero lo interesante es que Dios podía hacer cosas grandes con esos pocos y podía hacer nuevamente el pueblo de Dios con esos pocos, ¿no? La nota dice aquí, hubo algunos que le escucharon con fervor y se apartaron de sus ídolos para adorar a Jehová. Solo quedaría un residuo, dice allí, de la tierra. Las palabras del profeta continuaron dando un fruto, dice, fruto en una reforma decidida. Esos Decidido. pocos podían dar una reforma, podían hacer un cambio y podían hacer una representación del verdadero Dios, como que se hubiera podido hacer con los muchos, con todo el pueblo. Pero tristemente, la mayoría tomaron el camino equivocado y ahora esos pocos se mantuvieron de parte del Señor. Y aquí hay un llamado también para nosotros, que podamos ser de esos pocos que puedan mantenerse de parte del Señor, de esos pocos que puedan representar la iglesia de Dios, de esos pocos que podamos obedecer al Señor, que estar dispuesto a entregar nuestro corazón al Señor, que seamos de esos pocos. Ese es el llamado que se nos hace aquí también en la lección de hoy. Muy bien, entonces, muchos los llamados y pocos los escogidos, dice la escritura. Y Isaías 58:12, después del 58:1, que dice, clama voz en cuello, no te detengas, a tu voz como trompeta, no sé, el pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. El 58:12 dice, hablando del residuo, de ese remanente, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea, de esas ruinas hay que levantarse, dice, y será llamado reparador, restaurador de portillos para habitar. Y ese precisamente es la labor que nos corresponde, porque dice que a través de todos los siglos, que la iglesia es una del Génesis hasta cuando Cristo venga, ha tenido que pasar por varios periodos, el periodo patriarcal, el periodo de las tribus que estamos viendo, el periodo de la era cristiana, y entre la era cristiana existen los periodos, los 7 periodos eclesiásticos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadelfia y la Odisea. Entonces, las almas fieles constituyen el pueblo de Dios, dice allá en Hechos, el libro Hechos de los Apóstoles, página 10. Y entonces dice que la palabra profética iban a continuar dando fruto en una reforma genuina, porque ese el restico pequeño era la luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y esa es la tarea que nos corresponde. Ahora viene la sexta pregunta: ¿cómo consideró Dios la falta de sinceridad y la práctica superficial de las ceremonias religiosas? Note aquí hace resaltar la falta de sinceridad, práctica superficial de las ceremonias religiosas que ellos tenían. ¿Cómo se quejaba? ¿Cómo se queja el Señor cuando nosotros tratamos de comprar a Dios, tratando como de sobornarlo aún con las ofrendas, con muchas cosas, creyendo que eso nos va a cubrir
como a veces las indulgencias del pecado que nosotros cometemos, pastor. ¿Cómo nos lo explica aquí Isaías? Ya, gracias, Pastor Orlando. Yo creo que aquí hay un asunto bastante interesante, un mensaje presentado en estos versículos cuando dice, primero que dice príncipe de Sodoma, no dice príncipe de Israel, príncipe de Judá, sino el profeta dice príncipe de Sodoma. Era la peor como forma de llamar Insulto. al pueblo, ¿ah? Es como un insulto, ¿no? Decir Un eso. insulto, sí, exactamente, como un insulto. Oye, príncipes, pero príncipe de Sodoma. Como un día el Señor también les dijo a los fariseos, escriba, decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así de esa manera los llamó, siendo que Dios los había creado, Dios los había formado como hijos de Dios, como ya lo vimos, crié hijos, pero ahora tuvo que el Señor decir, soy de vuestro padre el diablo, ¿sí? Porque los deseos de él queréis hacer también. Ahora aquí lo llama, dice príncipes de Sodoma, llama también pueblo de Gomorra. Son asuntos de la forma como el profeta, inspirado por el Señor, ve la condición del pueblo. Estaban como Sodoma, como Gomorra, habían entrado en una situación deplorable, triste. Y aquí yo he encontrado como siete formas como el Señor considera lo que ellos estaban haciendo no agradable, no aceptado por el Señor, porque como usted mencionó, ellos creían que la religiosidad que ellos estaban presentando, que con eso era lo importante y que con eso cubrían todos sus pecados de idolatría, de rebelión y todo lo que habían hecho y creían que con presentar esa forma de religión externa, ¿sí? Religión externa solamente, no tiene ningún valor, tenían solamente apariencia religiosa, como la higuera, que tenía solo muchas hojas, pero cuando el Señor fue a buscar el fruto, no había ningún fruto. Así estaban ellos, hacían las fiestas, sacrificaban los bueyes, las ovejas, hacían todas las ceremonias, invitaban a asambleas, hacían cantidad de asuntos religiosos, eran muy meticulosos y todas seguramente esa lista de cosas que tenían que ver con la religión, con las ceremonias, no dejaron de cumplirlas, o sea, las hacían todo muy a la letra, pero el corazón totalmente apartado. Por eso el Señor dice, estoy hastiado. Número dos, no quiero la sangre de los bueyes. Veo aquí número tres, dice, no me traigan más vana ofrenda. Número cuatro, dice, no puedo sufrir esa condición como ustedes lo están haciendo. Número cinco, dice, eh, andando de las fiestas solemnes, dice, son son aborrecidas para mi alma. Número 6 dice, cansado estoy, dijo el Señor, cansado estoy. Y número 7, yo no oiré. Toda esta forma como el Señor presenta la condición de esta parte religiosa que ellos estaban presentando, los sacrificios, las ceremonias, los holocaustos, las ofrendas, todas las cosas que ellos querían presentar al Señor y tapar con esto todo lo demás que estaba en sus corazones. Pero el Espíritu de Profecía dice que esta es como la ofrenda de Caín. Cuando nosotros obramos de una manera, así como Caín quiso llevar su ofrenda a su manera y querer aparentar que sí estaba obedeciendo, llevando la ofrenda, pero el corazón tenía otro resentimiento, quería no aceptar el plan como Dios lo había establecido. Era una abominación para Dios esto que ellos estaban haciendo. Por eso dice, no puedo aceptar, aborrezco todo esto, no puedo sufrir más esta situación. Me llama la atención una parte de la nota, dice, si se apartara del transgresor, no es porque no esté dispuesto a perdonarlo, es porque el pecador, dice, se niega a valerse de las abundantes bendiciones de su gracia.
Este es un mensaje para nosotros, querido hermano y hermana que nos está escuchando en esta presentación de la lección, es que el Señor no se niega a perdonarnos. Él está dispuesto a escucharnos, pero aquí dice, si se aparta del transgresor, dice, no es porque no esté dispuesto a perdonarlo, no, Él está dispuesto. Pero ahora dice, es porque el pecador se niega a valerse de las abundantes bendiciones de su gracia. Si nosotros nos perdemos, si nosotros desaprovechamos la bendición de la salvación, no es porque Dios no quiera salvarnos, no es porque Dios no haya hecho algo que para que nosotros podamos ser salvos. Él lo hizo todo, como la higuera. ¿Qué más podía hacer? Todo lo ha hecho. Es porque nosotros no queremos o nos negamos a recibir la gracia de Dios, a aceptar la gracia de Dios. Y eso era lo que necesitaban ellos para que sus corazones fueran cambiados. Dios no quiere que nosotros quizás seamos muy religiosos en el sentido de guardar las cosas que debemos guardar, como el sábado, los de devolver los diezmos, de ser cuidadosos en los servicios. Todo eso es necesario hacerlo, pero si nosotros lo hacemos solamente por un asunto de un cumplimiento y no lo hacemos de corazón, no tiene ningún valor. No, es como la ofrenda de Caín. Debe nacer en el corazón, debe ser algo que conlleve a que esto está en nuestra sangre, el agradar a Dios, el buscar al Señor, el que pueda, el deseo, sentirlo, y eso lo coloca el Señor cuando dice, Él es el que coloca el querer como el hacer, Él lo coloca en nuestros corazones. De otra forma, nos puede pasar como les pasó a este pueblo, solamente cumplían ceremonias, pero el corazón lejos de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, que habla aquí de cosas que aparentemente son de gran importancia, como el presentar su expiación a través de los bueyes, a través de las ovejas, a través de las cabras, el holocausto, mañana y tarde, pero habla de hollar mis atrios, esa palabra hollar, pisar los atrios, pisotear los atrios. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el sábado, las asambleas, dice, ya no las puedo sufrir, están llenas de iniquidad vuestras manos, habla el por qué, dice, porque las manos están llenas de sangre, no puedo soportarlas ya. Y eso me trae a la memoria la página 239 de el libro Palabras de Diego al Maestro, dice que cuando la piedad se pierde, las ceremonias se aumentan, los extravagantes templos, o sea, es como el árbol donde se escondía detrás Adán, de su pecado. Entonces, a veces tratamos de escondernos detrás de las cosas que aparentemente son religiosas, pero Dios mira el corazón. El corazón, el problema es que no, como decía la última parte que ya fue enfatizado, el pecador se niega de valerse las abundantes bendiciones de la gracia y por tal motivo no puede librarlo del pecado. El motivo por lo cual no lo puede librar es que se juega con la gracia de Dios y eso es el problema. Ahora pasamos al llamado arrepentimiento genuino. ¿Cuál es la condición para recibir las promesas del perdón que Dios ofrece al pecador? ¿Cuál es la condición para poder recibir esa promesa de perdón, pastor? Muchas gracias. El versículo 18 de estos versículos que están acá, el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arreglemos cuenta, en otras palabras. Y aquí está la condición. La condición es venir al Señor. Cuando nosotros venimos a Él, Él puede hacer todo lo demás. Como está aquí que dice, lavaos, limpiaos, quitar la iniquidad, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, al parar a la viuda. Eh, todas estas cosas van a suceder cuando nosotros venimos al Señor. Y hay un versículo de Salmos 51:7, dice, lávame. Cuando David reconoció su pecado, dice, lávame y seré más blanco que la nieve.
lávame. El Señor quiere lavarnos, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere quitar nuestra iniquidad, pero no lo va a hacer si nosotros no entregamos nuestro corazón, si no venimos a Él, como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo estaba lejos de su padre y tuvo que venir a buscar a su padre, venir hasta donde estaba. Después que llegó, ahora fue quitado su vestido, fue lavado, fue bañado, su iniquidad fue quitada y ahora se hizo hasta una fiesta. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él desea limpiarnos, Él desea transformarnos. Y como ya vimos acá atrás, nuestra cabeza está enferma hasta los pies, pero nos decía una parte de la nota que Él es el gran médico. Y como el gran médico, él puede, a pesar de esta condición lamentable de cuidados intensivos como se encuentra el ser humano, él puede restaurarlo nuevamente, puede hacer otra persona, si nosotros le permitimos, si venimos a él. Y por eso el versículo dice, venid luego y dice Jehová y estemos a cuenta. Y luego comienza diciendo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, estas son las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere transformar nuestros pecados lo más horrendos, no importa cuál sea nuestra condición, no importa dónde hayamos caído, Él quiere restaurarnos, hacer de nosotros una nueva persona. Y por eso el versículo 19 dice, si quieres y oyeres, entonces vamos a comer del bien de la tierra, de las bendiciones de Dios, si queremos. Si no queremos, ya aquí nos decía, cuando la pregunta 6 nos hablaba de se niega a valerse de la abundante gracia de Dios. El ser humano se niega. Cuando el ser humano se niega, no quiere, es rebelde, como decíamos acá que dice Amós, como la novilla indómita, no hay cambio en esa novilla indómita. Así también difícilmente Dios puede transformar, puede quitar nuestra culpa, puede llevar a que nuestras transgresiones sean perdonadas. Pero si nosotros venimos a Él a arreglar cuentas, Él quiere que nosotros digamos, vea, esta es la situación mía, en esta condición me encuentro. Y Él puede hacer lo que nosotros los seres humanos no podemos hacer por nosotros mismos. Él lo puede hacer por nosotros. Entonces, esa es la condición para recibir todas las promesas que Dios ofrece para el pecador. Bien, pastor, entonces hemos podido mirar el ministerio profético y cómo estaba la situación del pueblo y cómo dice el estudio adicional que Isaías visualizó la resistencia obstinada de ese pueblo que decía todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, pero este pueblo de labio me honra, pero el corazón es otra cosa, o sea, la mente hace otra cosa diferente. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y pensar en la terquedad y la incredulidad del pueblo por la cual tendría que trabajar, su tarea parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá a la idolatría. Hace la pregunta, ¿habría de gobernar la tierra los dioses de Nínive, o sea, de los asirios, paganos, en desafío al rey de los cielos? Pero heme aquí, envíame a mí. Y lo interesante es que hay sanidad todavía para la enfermedad del pueblo. Y esto me trae a memoria también el caso de la mujer adúltera que fue encontrada en una situación y esperaba el juicio. Venga, estemos a cuenta. Y el juicio estaba ahí. Es el Señor. El que esté sin pecado tiene la primera piedra. Todos se fueron. Pero ahora el juicio final era Jesús. Ni yo te condeno, mujer, pero una cosa sí te pido. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué cosa está diciendo que nos pide? Lavado, limpiado. O sea, ante el llamado que nos hace Dios, tenemos que disponer nuestra voluntad. Dice, si quisiereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, la voluntad, la disposición de nuestra parte tiene que darse.
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y luego termina diciendo, si quisieres, vas a comer el bien de la tierra, pero en el libre albedrío, si no quisieres, vas a ser consumido a espada. Es decir, vendrá la destrucción final. Pero queda en Sión un remanente fiel, la hija de Sión, que cuando habla de Sión, habla de Jerusalén, habla de Judá, a diferencia de las 10 tribus de Israel que están en el norte, y habla de ese remanente que se mantuvo hasta cuando Cristo vino, y de ahí salió el cristianismo. Dios nos bendiga, hermanos, para que nosotros podamos cumplir también la tarea de ese ministerio profético de visualizar la condición del pueblo y poder saber que hay un médico que todavía dice, los sanos no tienen necesidad de médico, los sanos no tienen necesidad de médico, los que están enfermos. Ahí donde el médico resalta en medio de las enfermedades más terribles, entonces se conoce el buen médico, y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Así que Dios nos bendiga. Y pastor, la última palabra antes de hacer la oración, si tiene algo más para decir, ya para finalizar. Así es, gracias, Pastor Orlando. Pienso que este es un mensaje para nosotros como iglesia de este último tiempo también. Y la situación de este mundo es como la situación del pueblo de Judá en ese tiempo también, la idolatría, el abandono, el orgullo, la ambición, las riquezas y todo esto hace de que se olvide de Dios. Pero en medio de este mundo de pecado, de maldad, Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado para cumplir una misión y que podamos ser ese remanente, esos pocos que puedan luchar, que podamos luchar y podamos seguir adelante, que podamos levantar la bandera de la ensangrentada del Señor Jesús, de poder presentar ese mensaje de salvación a las personas y que podamos resistir como lo tuvo que hacer Isaías, porque como usted ya mencionó en la nota final, él quería desistir de su responsabilidad, quizás como Jonás, ya ver esa situación, pero no lo hizo, se mantuvo de parte del Señor, fue ese siervo de Dios, que nosotros seamos los siervos de Dios para también presentar la verdad al mundo que está pereciendo en pecado. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a orar a Dios, dándole gracias por estas lecciones, por este tiempo de gracia que nos da. Oremos. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos agradecidos porque tenemos un tiempo de gracia todavía para darnos herramientas, hacernos exhortaciones, llamados a nuestras conciencias, a nuestra mente, para que podamos, Señor, entender quiénes somos, qué tenemos que hacer, a qué nos llama, Señor, tú también a cumplir en este último tiempo tareas, propósitos que tiene para con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados por la sangre derramada, dígnate, Señor, de ungirnos con tu espíritu y rompa ataduras, cadenas que Satanás nos quiere colocar. Y te pedimos, Señor, que también consueles a cada alma enlutada, a cada persona enferma, a todas las personas que a través de estas plataformas se unen, Señor, para escuchar tu palabra, para que podamos cada día prepararnos mejor, que sean herramientas que nos capaciten, nos ayuden en esa preparatoria para la eternidad. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en estas plataformas y tener la oportunidad de compartir con nuestros hermanos en el mundo entero esa luz maravillosa del Evangelio verdadero. Te lo agradecemos, que nos des la gracia del perdón y nos acompañe siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, es un placer de poder estar a través de esta plataforma. Están cordialmente invitados para el próximo sábado con la tercera lección de este semestre interesante de las profecías directamente de los profetas mayores. Luego estaremos en otro semestre con la profecía de los profetas menores. Así que Dios nos bendiga y un feliz sábado para todos los hermanos. Feliz sábado, el Señor les bendiga. Dios nos bendiga. Gracias.